Hola, hola jóvenes, bienvenidos nuevamente a su canal de Mr. Nieves. En esta oportunidad vamos a trabajar the past tense of the verb to be. ¿Qué es eso? Bueno, es el verbo to be, el ya conocido verbo to be, pero en el tiempo pasado. Recuerden que el verbo to be en el tiempo presente simple tiene tres palabritas allí, pues que se ajustan cada una a un pronombre o a un sujeto, y esas ya las conocen, pero vamos a recordarlas. Am, is y are, ¿cierto? Vamos a ver una imagen aquí para recordarlas, recordar su forma, o por lo menos en la forma positiva o afirmativa. Aquí están. Exacto. Bien. Pero en esta oportunidad, entonces vamos a trabajar ese mismo verbo, pero en el tiempo pasado. La estructura es similar, todas las cosas son similares, lo único que cambia es el tiempo, y que en esta oportunidad no se maneja con tres palabritas, sino que se manejan con dos palabras, y son estas, vamos a conocerlas. La de arriba, was, y la de abajo, were. Estas dos, cada una de ellas trabaja con un pronombre o un sujeto que siempre está allí. Siempre se maneja con ese pronombre. Si lo hacemos con un pronombre diferente, sería errado. Entonces, vamos a ver esta imagen para que nos demos cuenta. Observemos, tenemos aquí was, como ya vieron, y tenemos were. Y fácil, vamos a destacar que was trabaja con los singulares. Observe aquí, was trabaja con los singulares, con la primera persona I, y trabaja con la tercera persona singular. Y ya la conocen, una es he, otra es she, y la tercera forma del singular en tercera persona es it. It. Recuerden, no es it como una i conocida en castellano, sino it. Bueno, entonces vamos, y una excepción acá, que es la segunda persona, you. Acá en singular trabaja pero con were. Ok, para que lo tengan presente, que la única forma o el único pronombre personal en los singulares que no trabaja con el was es el you, la segunda persona singular, tú o usted. De resto, las tres formas en el plural, las tres trabajan con el were. Observen acá. Bien, les dejo la imagen allí para que empiecen a conocerla, a familiarizarse con esa imagen. Y bueno, está más que claro allí, unos segundos para que la vean. De hecho, vamos a pronunciarla. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, y la última sería they were. Ok. Ya en la siguiente página hablaremos de su equivalencia en el castellano. Ok. Bueno, tenemos aquí entonces el primer ejercicio de este tema. Pero antes de ver el primer ejercicio de este tema, que sería el ejercicio número 12, observemos acá que en su forma interrogativa, por eso les hablaba que tiene la estructura similar al presente, al verbo to be en presente. Mire la forma interrogativa, lo único es cambiar ya el verbo to be en pasado, como está acá, pasaría a la primera parte de la oración o de la pregunta en este caso, y el pronombre personal
o sujeto pasaría a la segunda parte de la oración. No olviden que al final debe llevar un signo de interrogación. Tampoco olviden que en inglés solamente es un solo signo de interrogación. En castellano son dos signos de interrogación. Ok. Entonces, tenemos acá el ejercicio número 12. El ejercicio número 12 nos dice cambiar estas oraciones a preguntas. ¿Qué ocurre? Que tenemos una oración, está en forma afirmativa. Dice, Maggie was very tired. Maggie estaba muy cansada o Maggie estuvo muy cansada. Todo depende de la forma en que se esté trabajando, ¿verdad? En un texto, todo depende. Si es el modo imperfecto o si es el modo indefinido. O sea que podemos decir, Maggie estuvo o Maggie estaba. Ok. Porque si hacemos una interpretación acá en castellano y decimos, Maggie era muy cansada, ¿cierto? Maggie era o Maggie, sí, no quedaría bien esa interpretación. Y recuerden que el verbo to be son dos verbos en uno. Un verbo en inglés, pero que se maneja dependiendo del contexto, y en castellano sí serían dos verbos totalmente diferentes, el verbo ser y el verbo estar. Tenemos acá entonces un ejemplo, sí. Bueno, ya el ejemplo se lo estuve dando, pero recuerden que al final lleva el signo de interrogación. Por si acaso tienen la letra bastante grande y de pronto se pasa de esta línea acá, entonces deben hacer el signo de interrogación acá al final, ¿oyeron? No se les olvide. Entonces, este es un ejercicio fácil. Simplemente es cambiar el pronombre, el verbo to be, ubicarlo en la primera parte de la oración, y el sujeto, que en este caso es un pronombre personal, pasarlo a la segunda parte de la oración. Así como lo ven arriba en la parte de arriba en el ejemplo, hay un nombre. Maggie es un nombre y Maggie lo podríamos reemplazar por she, ¿verdad? Pero no, lo dejamos así simplemente. Es para que sepan que por eso trabaja con was y no trabaja con were. O sea que será persona singular. Pasamos acá, pasamos a la siguiente página. Vamos a ver qué nos dice la siguiente página. Lo mismo. Tenemos aquí, seguimos haciendo hasta la H de forma afirmativa a forma interrogativa. Observen acá. Observen este caso. Les voy a explicar acá, porque a veces han cometido ese error, ese pequeño error. Por ejemplo, está acá que dice the man. The man es el sujeto. Todo esto es el sujeto. Y si lo pudiéramos reemplazar por un pronombre personal, lo reemplazaríamos por he. He. Por eso trabaja con was. Entonces, al momento de hacer el cambio acá a forma interrogativa, ustedes pasarían entonces este was, que es verbo to be, a la primera parte de la oración, y pasarían the man a la segunda parte de la oración. Por si acaso se les ocurre cambiar the man por he, pueden hacerlo, pero yo preferí, disculpe el lapsus allí, todos nos podemos equivocar, ¿cierto? Yo prefiero que sea el mismo sujeto, que lo dejen así. Lo que pasa es que hago la explicación, trato de darle la equivalencia para que se den cuenta, porque algunos han tenido en algún momento esa dificultad. Por ejemplo, acá con Mr. Brown. ¿Quién es Mr. Brown? El señor Brown, ¿cierto? Recuerden que Mr. en inglés traduce señor, pero que si lo llevamos a un contexto natural, real del inglés, en su uso cotidiano, al profesor en el aula de clase y fuera de ella se le dice Mr., o sea, se le dice señor, no se le dice realmente teacher.
No es que esté malo, que pues no sería equivocado, pero no es común. Por eso, mire, le voy a hacer la equivalencia, le voy a hacer el ejemplo. Nosotros acá en nuestra región le decimos profesora. A la profesora no solemos decirle profesora, sino que ustedes le dicen seño. Seño, ¿de dónde viene? De señorita. Y en inglés también es lo mismo. A la profesora le dicen miss. Y al profesor le dicen mister. ¿Ok? Bueno, entonces aquí sería el señor Brown. ¿Por cuál pronombre podríamos reemplazarlo? Por he. Entonces ya se dan cuenta que todo esto es el sujeto. Porque el error que estaban cometiendo o que han cometido, que cometen algunos estudiantes, es que ponen solamente, por ejemplo, acá en este caso, el mister solamente sería el sujeto y no, es todo completo. Entonces, al momento de hacer el cambio, se equivocan, esto termina siendo como una tercera parte de la oración y no, todo esto es la primera parte de la oración. Perdón, en este caso sí, en forma afirmativa, pero en forma interrogativa sería la segunda parte de la oración. Bueno, vamos acá a la forma afirmativa, ya dejando el ejercicio anterior, que ya creo que quedó claro, sumamente sencillo. Recuerden, así como llegaron a ser en el presente del verbo to be, cambio un poco la estructura, solamente eso. Veamos acá la estructura de la forma afirmativa. Tenemos el sujeto, véanlo acá, que puede ser un pronombre personal, puede ser un nombre propio, puede ser como en estos casos acá. ¿Se dan cuenta? Puede ser un sustantivo, como the man, ¿verdad? O sea, no solamente es que siempre sea un pronombre personal. Lo que pasa es que hacemos la equivalencia con el pronombre personal porque así se le hace más fácil a ustedes. Entonces tenemos acá las dos formas. Mire, observen acá las dos formas del to be en pasado, was y were. Observen y observen lo que yo les decía. En el singular se maneja was, con excepción de you, la segunda persona singular, y en el plural, todos los plurales se maneja were. ¿Ok? Y acá, bueno, tendrían al final un complemento, signo de interrogación, porque obviamente si vamos a hacer una pregunta tenemos que, el motivo, ¿cierto? Preguntamos y el complemento nos ayuda a saber sobre qué están o nos están preguntando. Miren acá lo que les decía. Miren estas dos formas. Una es en el tiempo, en el imperfecto indefinido, que es fui, yo fui. Y otra es en el imperfecto, yo era. Y acá en el indefinido, yo estuve. Y acá en el imperfecto, yo estaba. Aquí están todas las traducciones, las dos formas posibles con cada uno de los verbos. Por ejemplo, con el verbo ser y con el verbo estar. Con el verbo ser y con el verbo estar. ¿Ok? Acá la tienen en esta página, en la página siguiente, y tienen la estructura acá, todo completo. Entonces, acá tendríamos que hacer el ejercicio número 13, que nos dice cambiar el verbo ser o estar al pasado en cada oración. Miren que acá hay un ejemplo. Acá está en forma afirmativa, normal. Pero miren que en la primera oración está en el presente. Dice, he is in his office. Él está en su oficina. Y acá está en pasado. He was in his office. Él estaba en su oficina. Ok. Entonces, es también sencillo, un ejercicio sencillo.
Vamos a pasar entonces esto que es en presente. Esto que es en presente lo vamos a pasar al tiempo pasado. ¿Ok? Pueden observar en la página anterior, pueden observar el momento si tienen alguna pequeña duda, donde les puse allí la imagen del verbo to be en presente para que se den cuenta de las equivalencias. Y acá se ayudan con esa estructura. Primero viene el sujeto y después viene el verbo to be. ¿Ok? Y el complemento, que en este caso está aquí almost ready, por ejemplo, en este caso. Aquí sería we are almost ready. Nosotros estamos casi listos. You are very tired. You are very late. You are very late. ¿Ok? Aquí. She's in New York. She's in New York. ¿Ok? Acá ella está en Nueva York. Entonces acá lo que tendremos que escribir será ella estuvo o ella estaba en Nueva York, pero en pasado. ¿Ok? En pasado. En el tiempo pasado. Bien, jóvenes, algo que nos va a ayudar también a lo que es adquirir vocabulario es que ustedes en la parte inferior o acá al lado si le queda espacio, hagan bueno, acá nos pasamos, sí, era acá, sí, es que ustedes hagan la traducción, pueden hacerla acá, pueden hacerla aquí en la parte de abajo, con una letra pequeña entre paréntesis y la resaltan. Eso les ayuda a ustedes a mejorar su vocabulario, que es importante para que vayan conociendo nuevas palabras con oraciones sencillas. Entonces ya saben, en la parte inferior con una letra pequeña escriben la traducción. ¿Cómo la van a escribir? Si la van a escribir en forma afirmativa o la van a escribir en forma interrogativa, no importa. Miren que si la escriben en forma afirmativa en castellano y le ponen los dos signos de interrogación, ya se convierte a forma interrogativa. Es decir, la variable allí sería el signo de interrogación. Por lo demás, la estructura es la misma. Entonces lo hacen en forma afirmativa solamente. Forma afirmativa hacen la traducción o interpretación. Aquí hay más espacio, entonces aquí también lo hacen. En todas estas oraciones hacen las traducciones. También en esta, pero acá la van a hacer en el presente y de igual manera en el pasado. Si ustedes saben en el presente, porque ya conocen el verbo to be en presente, simplemente es conocer este complemento, ¿verdad? Y al conocerla en presente, pues y conociendo el complemento, lo demás es sencillo. No tienen que buscar diccionario, traductor. Es más, se pueden apoyar con esta imagen que está acá para la traducción al inicio, que sería lo que les daría a algunos un poco de dificultad, pero bueno, ya hacer esa transición, lo que más conocen el verbo to be en presente, ya hacerlo en pasado, ¿verdad? Entonces, pasamos acá a la siguiente página. Bueno, acá es lo mismo, pasar en la forma del tiempo presente, pasarlo al tiempo pasado, ok. Y llegamos a un conocido que son las respuestas cortas. Las respuestas cortas tienen la misma estructura en el pasado que en el presente. Recuerdan las respuestas cortas, ¿verdad? La afirmativa siempre va a comenzar con un yes. Viene el sujeto o pronombre personal. En este caso hay pronombre personal, pero de igual manera es un sujeto. Y la forma del verbo to be, la forma correspondiente. Bien, entonces estas acá no las traducen, simplemente la van a responder. Mire que tenemos el ejercicio 14 que dice: responde estas preguntas con respuestas cortas afirmativas. Es decir, que ya saben que todas estas deben responderlas de forma afirmativa.
La estructura, aquí hay un ejemplo. Was she in New York? ¿Estaba ella en Nueva York? Y dice, yes, she was. Yes, she was. Entonces, no tienen que escribir el complemento, jóvenes. Miren que acá hay un ejemplo. No tienen que escribir más de acá. Y acá está toda la estructura. Acá, fácil, miren, vean. Simplemente es de cuidado. Si tienen que regresar el video, si tienen que regresarlo, ponerlo en pausa, pueden hacerlo, no importa. Pero todo es de cuidado, de escuchar la indicación del profesor. Ok, jóvenes, entonces estamos acá en la forma negativa, del verbo to be en pasado. Vamos a ampliar la imagen. Entonces tenemos acá, miren que la estructura es similar. Lo que le vamos a adicionar es esta negación. La negación va después del verbo to be y antes del complemento. Después del verbo to be, que está acá, y antes del complemento, o sea que está en medio de esas dos. Entonces, observemos acá ejemplos. Observemos acá. El hombre no estaba cansado. Miren que es particular la forma, si fuese literalmente como nosotros lo decimos en español, o si lo dijéramos así tal cual como hablamos en español, acá sería: el hombre estaba no cansado. Pero en inglés ya saben que esta palabrita not va después del verbo. Pero obviamente al hacer la interpretación sería: el hombre no estaba o no estuvo cansado. Miren que acá hay una contracción. Eso lo veremos en las siguientes páginas. Ahí se contrae y es más fácil, sobre todo para el inglés oral, verbal. Acá sería: the man wasn't tired. The man wasn't tired. Miren que es más fácil porque acá, en vez de decir was not, dice wasn't. Una sola palabra, ¿verdad? Pero obvio, también se puede utilizar en la forma escrita. Bueno, tenemos acá otro ejemplo. You were not tired. You were not tired. You weren't tired. You weren't tired. You weren't tired. Ok. Entonces, observen la estructura nuevamente. Acá siguen, acá hay otros ejemplos. Miren que está el ejemplo en el presente. The man is not busy. El hombre no está ocupado. Y acá en pasado, the man was not busy. El hombre no estaba ocupado. Acá si hacemos la contracción sería: the man isn't busy. Isn't. Ya saben que se pega el is con el not, se le quita la o y se le pone un apóstrofo. Y acá sería lo mismo: the man wasn't busy. Bueno, seguimos acá con ejemplos. Ustedes tienen muchos ejemplos acá para que vean la estructura. Ok. Entonces seguimos acá a la siguiente página. En la siguiente página aparece el ejercicio número 15. El ejercicio número 15 dice: escribir las siguientes oraciones en forma negativa usando sus respectivas contracciones. Ok. Bueno, acá antes de iniciar el ejercicio les va a aparecer una imagen con la forma del pasado y sus respectivas contracciones en la negación. Ok. Aquí le va a aparecer unos segundos. Mírenla. Si quieren la pueden capturar allí y después se ayudan si se les hace difícil. Pero acá la clave es la siguiente. La clave es que se pega el verbo to be en pasado. De igual manera ocurre con el verbo to be en presente. Se pega el verbo to be en pasado. Se pega con la negación not. Se pegan esas dos palabritas, se unen. Pero se elimina la O. Se elimina la O y en vez de O le ponemos un
apóstrofo entre la N y la T. Allí, esa rayita allá arriba que parece una tilde, pero no es tilde, ok, se llama apóstrofo y sirve para las contracciones. Entonces, el sonido, sobre todo en la parte verbal, totalmente diferente. En la parte escrita también hay un pequeño cambio y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces ya vieron la forma contraída y con eso se pueden ayudar. Entonces vamos a ver acá el ejercicio, lo que deben hacer. Básicamente lo que deben hacer es cambiar esto que está en forma afirmativa, cambiarlo a forma negativa. Miren, acá vamos con este ejemplo. He was in his office. Y acá sería en forma negativa. Miren que le tienen que agregar la palabra not entre el verbo to be y el complemento. Acá sería he was not in his office. Miren que es sin contracción. Observen acá, sin contracción. En la parte inferior aparece la oración, la misma oración, pero con contracción. Ya saben las indicaciones que les di ahorita y también la imagen que alcanzaron a ver hace un ratico, ¿verdad? Entonces se une el verbo to be con la palabra not, se unen y acá sería he wasn't in his office. He wasn't in his office. Él no estaba en su oficina. Bueno, acá lo que tienen que hacer es lo siguiente. Acá al lado, primero, me van a traducir lo que está en forma afirmativa. Ya saben que si lo hacen en forma afirmativa, ya saben que en la negación simplemente sería un no, ¿verdad? Sería allí agregarle un no, así que no tienen necesidad de traducirlo en la forma negativa. Simplemente en la forma afirmativa. Aquí entre paréntesis o le ponen lo resaltan con lápices de colores o un resaltador. Y bien, entonces acá en esta parte les voy a poner un ejemplo. Acá van a observar el ejemplo, además de este, con esta. Entonces aquí sería, miren cómo quedaría en la forma negativa sin contracción. Ahora miren cómo quedaría en la misma forma negativa pero con contracción. Y la traducción, que deben hacerla también. Ok. Entonces, ya acá tienen que hacer de la A a la H. Recuerden, sin contracción y con contracción. Y me hacen la traducción, pero de la forma afirmativa. Entonces, terminamos acá con esto que dice short answers en la forma negativa. Ya lo hicimos en la forma afirmativa. Observen que tiene una estructura similar en el sentido de que comienza acá negando. Allá comenzaba afirmando con un yes, que quiere decir sí, y acá comienza negando con un no. Luego va una coma, no olviden esa coma por favor. Luego va el sujeto, luego va el verbo to be en su forma conocida y luego va la negación. O sea, luego va acá la negación. Miren que esta negación lleva una T y esta no lleva T. Es decir, esta negación sin T confirma y esta ratifica. O sea, esta confirma de que no, pero esta termina ratificando. Esa es su función. Entonces, miren, acá tienen un ejemplo. Forma corta sin contracción y forma corta con contracción. Vamos a pasar a la siguiente y última página. Acá también nos va a aparecer con contracción y sin contracción. Entonces, miren acá la forma negativa. Cuando hablamos de short answers, hablamos de respuestas cortas, ¿verdad? Allá en la respuesta corta, afirmativa, con yes,
nos están preguntando sobre algo y vamos a responder. Siempre debe iniciar con un yes si es afirmativa. Y acá siempre debe iniciar con un no si es negativa. No se les olvide escribir el no. Si no escriben el no, la oración estaría incorrecta. Entonces, observen acá. No, she was not sería la respuesta, ¿verdad? Was she very tired? Está ella o estuvo ella, perdón, que estamos en el pasado. O estuvo o estaba ella muy cansada. No, she was not. Y acá, no, she wasn't. No, she wasn't. Ok, ya se dan cuenta de la pronunciación que es diferente. Recuerden que algo fundamental, dependiendo del sujeto o del pronombre al que se le pregunte, así será el sujeto con el que se responda. Por ejemplo, acá preguntaron con she y debemos responder con she, ¿verdad? Ustedes tienen esa tabla, yo se las pasé hace varias semanas, ustedes la tienen en el cuaderno, o sea que deben buscarla. Y es preguntas y respuestas. Eso aplica para cualquier tiempo, eso aplica para cualquier forma, es fundamental, porque lo contrario ocurrirá algo que los estudiantes suelen cometer ese error común. Preguntan con you, hay una pregunta con you y responden con you. Eso es incorrecto. Preguntan con you, si es en singular, debe responder con I. ¿Ok? Con I. Y si se pregunta con you, plural, o sea, ustedes, se debe responder con we, que quiere decir nosotros. Ténganlo en cuenta y busquen esa tabla para que no se arriesguen y no cometan errores. Y obviamente todo esto les salga perfecto, excelente, sin un solo error. Bueno, mis estimados, hasta acá llegamos, hasta esta página que sería en sí la página número 11, creo, vamos a confirmar, sería en sí la página número 10, sería la página número 10 de la guía, porque la 11 sería el pasado progresivo. Tenemos primero que terminar algo para después iniciar otra cosa, ¿verdad? Saber, conocer. Hay en el... A ver, les digo algo. Ustedes también tenían el ejercicio que está en la página número 5. Everyday Activities. Algunos no lo habían realizado todavía. Entonces, eso está en la página 5, de recortar y pegar en los cuadernos, hacer algunas oraciones. Pueden observar el video 5, si mal no estoy, pueden observar el video 5 y allí en el video 5 aparece la explicación de ese punto allí, Everyday Activities, en el video 5. Si mal no estoy, pues de lo contrario, lo buscan en otro, en el 6 o en el 4, pero yo estoy casi seguro que es en el video número 5. Ahí aparece la explicación por si acaso no han hecho esa actividad. Recuerden que en la página anterior hay una actividad donde están los verbos, hay una lista de verbos, hay que agregarle el ing, pero antes la traducción de ese verbo, después sí hay que agregarle el ing gerundio y la traducción con el gerundio ing. Ok, jóvenes, entonces me despido de hoy de ustedes. Espero que haya quedado todo claro y por favor apoyen este canal que es de ustedes, con una suscripción y con un like a este video. Y si no le han brindado o dado like a los demás videos, pueden hacerlo con todo el gusto. Entonces nos vemos. See you. Goodbye.